¿Cómo podemos saber que nuestro perro tiene el colesterol alto sin llevarlo al veterinario? Es decir, ¿qué síntomas va a tener un perro con el colesterol alto? Pues bueno, a priori, igual que en las personas, no es fácil a simple vista decir que un perro tiene el colesterol alto porque le veas un síntoma u otro, pero sí que nos pueden marcar unos síntomas que os voy a comentar ahora, el que el perro pueda estar padeciendo este problema. Entre estos síntomas vamos a destacar los siguientes. Podéis encontrar que vuestro perro de un día a otro aparece con moretones en la piel, ¿de acuerdo? Veis zonas un poco más enrojecidas, palpáis su abdomen y encontráis que el animal se queja, tiene dolor abdominal. Notaréis también, en algunos casos, no en todos, porque en la mayoría de ocasiones os vuelvo a decir que el colesterol alto no da síntomas muy aparentes, pero sí que es cierto que a veces aparecen bultos en la piel de color entre amarillento y anaranjado, conocidos con el nombre de santomas, que no son más que acúmulos de grasa, que cuando notas que en el contenido hay contenido graso. Y en los casos extremadamente graves nos podemos encontrar con incluso convulsiones parecidas a la epilepsia. Por cierto, os pongo aquí un vídeo explicándoos todo lo que tenéis que saber sobre la epilepsia del perro, y síntomas de tipo nervioso ya más inespecíficos, que no tienen por qué ser convulsiones, como por ejemplo lo más habitual son trastornos en la conducta. Pero no penséis que pues porque vuestro perro tenga un comportamiento raro tiene el colesterol elevado. Esto ya es un caso extremo y tenéis que haber visto también los síntomas anteriores. ¿Qué tratamiento general tenéis que dar a un perro con colesterol elevado? Con independencia de las causas que hemos comentado antes, cada una de las cuales tendrá un tratamiento más específico, si vuestro veterinario os diagnostica que vuestro perro tiene el colesterol alto, lo primero que tenéis que hacer es cambiar su dieta, que nunca ingiera más de un 10% de la cantidad total de comida que sea grasa. Tenéis que incluir al mismo tiempo muchísima cantidad de fibra. La fibra hará que parte de la grasa que esté en la dieta que haya comido salga hacia el exterior, de manera que se absorberá menos. Y ya en problemas de colesterol altísimo y que no se reducen con la dieta, vuestro veterinario os prescribirá medicamentos exclusivos para tratar el colesterol alto, muy similares a los que se dan en humanas, son los mismos. La pastilla que a lo mejor os tomáis alguno para bajar el colesterol tiene su versión en veterinaria, es el mismo medicamento. Me preguntáis a veces, oye, ¿le puedo dar esto del Danacol o el Benecol al perro para bajar el colesterol? Vamos a ver, el Danacol o el Benecol, estos productos que se anuncian que son yogures líquidos bebidos, es cierto que en humanos bajan y bastante el colesterol. Cuando digo bastante, para mí es bastante, un 10% de media te pueden bajar el colesterol. Básicamente estos productos lo que llevan, estos yogures líquidos, llevan una sustancia conocida con el nombre de fitoesteroides. Los fitoesteroides no son más que grasas vegetales muy óptimas, muy positivas para los humanos porque evitan la absorción de colesterol a nivel intestinal. Lo que ocurre es que volvemos a lo de siempre, esto está pensado para humanos. No hay estudios que avalen científicamente su uso en perros. Sí que sabemos que como es un producto lácteo, puede generarle algún tipo de alergia, pero no os puedo decir, porque no hay datos concluyentes, que es bueno o es malo. Yo personalmente no lo he probado. Hay gente que me dice que lo ha probado y que le va bien. No creo a priori que le vaya a sentar mal. Es algo que podéis probar. Yo personalmente nunca lo he probado. Pero lo que sí que tengo mucha más experiencia, porque sé que funciona muy bien, son algún tipo de aceite, como por ejemplo los aceites de bacalao o productos a base de omega 3. Esto sí que se ha visto que tiene una incidencia positiva en ayudar a bajar, junto con la dieta, el ejercicio y los medicamentos para bajar el colesterol, ayuda todavía más a que esto se reduzca de forma más rápida. De cualquier manera y en cualquier caso, tenéis que tener mucho cuidado con la alimentación de vuestro perro. Y como os indico en este vídeo, evitar siempre algunos alimentos especialmente peligrosos, ya sea el azúcar, etcétera, que pueden darse
accidentalmente a vuestro perro y que son muy peligrosos. Son alimentos, como os pongo en este vídeo, prohibidos para la gran mayoría de perros, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.